Hola, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga en este nuevo día miércoles, ya muy cerca de la celebración de nuestras fiestas patrias. Estamos a unos días de un nuevo 18 de septiembre. Espero que cada uno de ustedes pueda estar muy bien junto a sus familias, con la bendición del Señor. Como iglesia, este día domingo, el 17, a las 10 de la mañana, vamos a tener nuestra celebración patria, todo en uno. Vamos a celebrar nuestro culto, vamos a hacer nuestro acto patriótico y luego vamos a tener un tiempo social como iglesia. Les invitamos a todos quienes nos están siguiendo por las redes sociales para que se acerquen a nuestra congregación aquí en el Templo Hualpén para que podamos participar juntos de esta celebración. 10 de la mañana el próximo domingo. Hoy voy a hacer un alto, un paréntesis en los estudios que estamos siguiendo respecto a la persona de Jesús, porque aprovechando que estamos en el mes de la patria, mes de la Biblia, vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa ser parte de una nación, ser parte de un pueblo distintivo, tener una nacionalidad propia. En nuestro caso, ser chileno o ser chilena. Lo que eso significa, ya que estamos tan cerquita de la celebración de nuestro aniversario. Y, y quisiera hablar acerca de eso esta noche, pero antes vamos a orar porque durante este tiempo en nuestra iglesia estamos con muchas necesidades que son propias de una comunidad como la que nosotros tenemos aquí en Hualpén. Muchas personas, tenemos redes, familia, amigos que buscan en nosotros precisamente el apoyo espiritual y nos piden que oremos. También nosotros como cristianos enfermamos, a veces quedamos sin trabajo, tenemos otras situaciones que nos afectan y necesitamos orar. Así que antes de iniciar el estudio esta noche vamos a dedicar unos minutos para orar y yo te invito a ti ahí en tu casa o donde quiera que estés conectado a este estudio bíblico, puedas también dedicar unos minutos para orar a tu propio favor o a favor de tu familia o tus amigos y amigas que puedas tener con alguna necesidad. ¿Oramos? Señor, quisiéramos iniciar este tiempo de estudio de día miércoles dedicando unos minutos para orar. Señor, tú sabes todo el movimiento que ocurre al interior de nuestra congregación y ponemos delante de ti las casas de paz, los servidores que irán a ministrar en esas casas de paz, todo el material que estamos preparando, la estrategia, también los otros ministerios que se desarrollan en nuestra congregación, las situaciones propias que tienen que vivir cada uno de ellos, las personas que sirven en el liderazgo y que tienen que organizar y llevar adelante las tareas. Señor, yo te pido que tú les cubras a ellos con tu Espíritu Santo y les ayudes y les fortalezcas. También, Señor, oro por las personas que tienen algún tipo de necesidad, que no pueden resolver por sí mismos y que necesitan que tú les bendigas, les ayudes, les abras puertas. Señor, principalmente por aquellas personas que están enfermas, muy enfermas algunos, Señor, que a través de los tratamientos médicos, de la medicina moderna, puedan encontrar solución. Y si no la hay allí, Señor, el milagro del Espíritu Santo siempre es requerido. Sabemos que en definitiva tú eres el sanador, tú eres la persona que nos da vida y nos da vida en abundancia. Y a través de este tiempo de oración, nosotros de manera simbólica imponemos nuestras manos sobre los enfermos y declaramos sanidad.
Señor, también por aquellos que están viviendo momentos angustiosos por diversos motivos, problemáticas que tienen que enfrentar, falta de trabajo, situaciones económicas difíciles o relacionales que a veces no pueden resolver por sí mismos. Señor, yo te pido que tú puedas guiarlos a la solución, dándoles, Señor, claridad en las decisiones que deben tomar. Padre bueno, muchas gracias porque podemos este día miércoles hacer un paréntesis en nuestra semana y apartar este tiempo para unirnos en oración y también estudiar tu palabra. Bendice también a nuestro país, una nación que está bajo el cuidado de Jesucristo. Señor, tantos y tantos hermanos cristianos a lo largo y ancho de nuestro país oran a favor del progreso de nuestra patria. Y Señor, a través de nuestro testimonio, de nuestra oración, hacemos que tú puedas traer bendición y vida nueva sobre cada rincón de nuestra patria. Y Señor, queremos que eso se manifieste grandemente. Haznos conscientes de esa tarea, de esa responsabilidad, de esa gracia que tú impones sobre nuestra vida y que podemos donarla, compartirla, repartirla, regalarla a cada persona de nuestro país que está a nuestro lado. Gracias, Señor, ayúdanos a ser conscientes de eso. Te lo pedimos esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije, vamos a hacer un paréntesis en nuestros estudios sobre Jesús y quisiéramos hablar acerca de la bendición de ser parte de un país, de una nación como la nuestra. Existe en la historia evangélica reciente una oración que ha caracterizado al pueblo evangélico y que lo ha movilizado por mucho tiempo y que algunas personas señalan que surge como una profecía, vamos a decirlo de esa manera, y se utiliza en las reuniones evangélicas permanentemente diciendo que Chile será para Cristo, Chile para Cristo, ¿no? Ese era un grito de batalla de los evangélicos hace unos 20 o 30 años atrás. No sé si se recordará todavía al interior de las comunidades evangélicas o si todavía ese sentimiento de unir nuestra fe a la patria nos resulta significativo a los evangélicos. Pero debería ser una oración de unidad de todo el mundo evangélico chileno, de tal manera que nos esforzáramos por unir nuestros esfuerzos cristianos y nuestra fe a la patria, a la tierra que nos vio nacer, o aquella patria que hemos elegido como propia para todos los cristianos migrantes que han decidido avecindarse en las fronteras de nuestro país. Y ya que estamos pensando en esto y reflexionando sobre los valores patrios, quisiera leer desde la versión NBI en Josué 4 el siguiente relato que se nos hace ahí en ese capítulo de Josué. Dice, cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor dijo a Josué, elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenle que tomen 12 piedras del cauce exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganle que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y dijo, vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor su Dios y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel y servirán como señal entre ustedes.
En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella para nosotros los israelitas. Estas piedras están aquí, son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Los israelitas hicieron lo que Josué ordenó según las instrucciones del Señor. Tomaron las piedras del cauce del Jordán conforme al número de tribus, las llevaron ante el campamento y las colocaron allí. Además, Josué colocó 12 piedras en el cauce del río donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Estas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Es un relato interesante. Todos los evangélicos que leemos la Biblia sabemos que se trata del momento en que Israel iba a cruzar desde el desierto hacia la tierra prometida. El Jordán se dividió también, cruzaron en seco, es un río, así que el agua permaneció en un lugar y desapareció el agua, ¿no es cierto?, río abajo, cruzaron en seco y como recordatorio de este momento, de esta hazaña, de este milagro, entonces levantaron un hito construido con 12 piedras, una piedra por cada tribu de Israel. Y la conclusión de esta porción de la escritura de Josué dice, ese monumento, ese hito, ese montón de piedras colocado allí, 12, permanecen hasta el día de hoy, al momento en que fue escrito el libro de Josué. 12 piedras montadas una encima de la otra, le recordarían a los hijos de Israel que en un determinado momento Dios detuvo el río Jordán para que el pueblo de Israel pasara en seco hacia la tierra prometida, así como al salir de Egipto había dividido el Mar Rojo en dos y los israelitas habían escapado de los egipcios hacia el otro sector, hacia la otra ribera del Mar Rojo, escapando de la destrucción que venía de parte de los egipcios, y los egipcios en realidad fueron los que murieron aplastados por esas aguas del Mar Rojo una vez que todos los israelitas habían cruzado en seco. Un milagro que iba construyendo el relato histórico de una nación, Israel. En la Biblia y en el relato de Israel, nosotros encontramos permanentemente elementos que van caracterizando los momentos en donde la historia de Israel se va marcando en el corazón y en la conciencia de todo un pueblo. Cada intervención de Dios a favor del pueblo iba siendo recordada de una manera especial, a través del recuerdo que se establecía como un día de fiesta, la celebración a través de un acto litúrgico sacrificando algún animal o un monumento. Para el pueblo de Israel era importante conectar su historia con la presencia real de Dios en su vida como nación. Cada etapa de su historia marcaba algo importante en donde ellos podían relatarle a sus hijos la forma en que la gracia de Dios había intervenido a su favor.
Y este era un momento especial. De ahí entonces que era necesario marcar ese momento de una forma especial. Entonces, posteriormente, las personas podían comentarle a sus hijos cómo Dios los había hecho pasar desde el desierto a la tierra prometida, cruzando el mar, el río Jordán en seco, y diciéndole, se construyó un monumento, un hito, con 12 piedras, y podemos ir a ver ese lugar. O cuando pasaban incidentalmente por ese lugar y algún niño o joven preguntaba, ¿qué es ese monumento? Las personas más adultas podían responder, ese es un recordatorio del milagro que hizo Dios a favor de nuestro pueblo. Entonces, cada etapa en la historia del pueblo de Israel, de las familias de Israel, era recordada a través de un elemento que ilustraba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. De ahí surgen las fiestas, surgen los símbolos, surgen los días especiales, los sacrificios. Este día será por señal, ustedes harán tal cosa en tal fecha. Y esto nace del ejercicio de la fe del pueblo de Israel y de su relación con Dios. Entonces el concepto de nación se va construyendo en torno a la fe y a la relación que ellos empiezan a tener con el Señor de la historia, con el Dios de Israel. Cada momento es marcado de una manera especial. Hasta hoy día. Entonces surge el día de reposo, surge la fiesta de las lunas nuevas, la fiesta de las enramadas. Todo, todo lo que como nación celebran tiene que ver con la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Entonces, el concepto de nación está fuertemente fundado en la fe y en la relación que el pueblo de Israel va construyendo en torno a la visión que ellos tienen de su Dios. Entonces yo comencé diciendo hace un rato que como evangélicos nosotros tenemos una suerte de promesa, Chile para Cristo. Eso ata nuestra fe evangélica a la patria que nos alberga. Es cierto que los evangélicos tenemos el concepto de ser peregrinos, extranjeros, advenedizos en este mundo. Jesús lo dijo también, que nosotros somos advenedizos en este mundo, somos extranjeros, somos temporales, vamos de pasada hacia nuestra patria celestial. Nosotros nos identificamos con todos los cristianos de todo el mundo como una familia que traspasa las fronteras, que es supranacional y es una hermandad universal, porque Jesús así lo dijo. Una nación santa que supera las fronteras. Es cierto, bíblicamente lo es. La iglesia que Jesús vino a preparar no reconoce naciones, colores, idiomas, tribus.
culturas. Es más amplia que eso. Pero en términos temporales, cada uno de nosotros ha nacido en un determinado territorio, bajo determinadas condiciones culturales y bajo la insignia de una nación. Es cierto también que no todas las naciones tienen una patria, tienen unas fronteras. Existen muchas naciones en el mundo que no tienen un suelo propio. Un país, diríamos, ¿no? Un país. Incluso una de estas naciones tiene por eslogan "Por un mundo sin fronteras", Armenia. ¿Ah? Por un mundo sin fronteras. Ellos no tienen un territorio propio que puedan reconocer con soberanía. Pero entendiendo todas estas cosas, y a propósito de nuestras fiestas patrias, nosotros tenemos que agradecerle al Señor que Él nos ha permitido nacer bajo la protección de una nación que se llama Chile, que sí es una patria, que tiene fronteras y por tanto puede ejercer soberanía sobre esa frontera. Un país que está descrito en la Biblia. Lo desafío a usted ahí en las redes sociales para que busque cómo se describe a Chile en la Biblia. Se dice que es un país en donde en los cerros hay cobre y hierro y minerales y que tiene valles fértiles y una costa también. Incluso aquí mismo en Josué hay una descripción de la tierra que Dios le da a los israelitas y dice que va desde el desierto hasta el mar y también que tiene montañas. Entonces, podemos nosotros sentirnos muy identificados porque nuestra nación, Chile, puede ser encontrada en la palabra de Dios descrita con una belleza extraordinaria. Entonces nosotros como cristianos evangélicos deberíamos sentirnos agradecidos de vivir en un país como el nuestro. Entonces, yo quisiera invitarlos a todos los evangélicos chilenos y a todos los cristianos y a todas las personas de buena voluntad que aman nuestra nación, los que hemos nacido en Chile y los que hemos elegido a Chile para vivir y formar familia e integrarse a nuestra nación, para que consideremos lo siguiente. Primero, que somos una nación bendecida por Dios. Alrededor del 40% de nuestra población todavía profesa ser cristiana. Podrían ser más, pero por lo menos el 40% de nuestra población. Significa 4 de cada 10 chilenos. Podrían ser más, yo creo que son más. Solo que las encuestas a veces no las hacen muy bien y son medias tendenciosas algunas en la forma en que preguntan. Creo que los evangélicos somos un poquito más, pero a veces como nos hacen preguntas de formas en que no las interpretamos adecuadamente, no entendemos que los evangélicos somos una familia numerosa, dividida en distintos grupos denominacionales, y a veces creemos que
es más importante, si nos preguntan la denominación, que nuestra tendencia religiosa, que ser evangélicos. Creo que somos más, soy optimista en ese sentido. Entonces, primero tenemos que reconocer eso, que somos una nación bendecida por Dios. Lo segundo, debemos ser agradecidos. Debemos agradecer por nuestro país. Nosotros debemos ser personas que hablamos bien de nuestro país y debemos ayudar a construir un clima de paz, un clima de bienestar, un clima de amabilidad. Dice la palabra del Señor y el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a bendecir, a ser valientes, a no tener miedo. No puede ser que nuestro país esté dominado por el miedo cuando vemos tantos cristianos y los cristianos somos personas valientes. Los hermanos que componen mi propia congregación y que en Hualpén son cristianos valientes. Salen a la calle hasta altas horas de la noche a repartir comida, ropa a personas que no conocen. Visitan a enfermos. Hablan acerca de Jesús. Abrazan a los desconocidos y desconocidas. Acogemos a las personas más allá de su condición en nuestra propia congregación. Personas valientes, puedo dar fe de eso. Y sé que gran parte del mundo evangélico son personas valientes. No podemos retroceder ante el temor de una sociedad que está cada vez más dividida por los problemas sociales que nos afectan, de la inseguridad y otras cosas. Entonces, como evangélicos, aprendamos a dar gracias y a apreciar la patria que Dios nos ha dado, una nación donde abunda la bendición de Dios, abunda la comida, donde abunda el agua, donde abunda la provisión diaria para toda nuestra familia, donde hay trabajo todavía, donde nuestros niños no se mueren de hambre y donde todavía se puede construir una familia sana, donde nuestros niños y jóvenes tienen oportunidades de ir a la escuela y aprender, donde nuestros jóvenes se profesionalizan y donde tenemos esperanza por un futuro mejor, donde las instituciones, a pesar del avance de la corrupción, todavía funcionan y hay prudencia y hay ética en las instituciones políticas de nuestro país, a pesar de todas las cuestiones que procuran desprestigiar nuestros sistemas. Todavía hay pudor y principios de probidad en quienes nos gobiernan. Debemos dar gracias al Señor porque es una tierra donde abunda todavía la solidaridad entre las personas. Entonces reconozcamos que Dios nos ha dado esta tierra y que Él la bendice. Por tanto, demos gracias con esas actitudes positivas. Terceros, trabajemos con honestidad. Seamos cumplidores con nuestras responsabilidades. En Chile tenemos hartos modismos para expresar la forma en que a veces evitamos las responsabilidades laborales o las responsabilidades personales frente a las tareas que nos asignan, a veces incluso de manera voluntaria, responsabilidades sociales en los colegios, en nuestra comunidad inmediata. Tenemos que trabajar
El trabajo dignifica. Hoy día hay personas que quieren acortar los caminos, el camino más corto. El esfuerzo requiere dedicación, requiere disciplina, el trabajo requiere constancia, requiere levantarse temprano, hacer bien las cosas, dar cumplimiento a los contratos, etcétera. Es decir, hay un esfuerzo, pero el trabajo dignifica. Y la recompensa del trabajo, aparte del bien económico que eso tiene aparejado, recibir honestamente la retribución económica que significa el trabajo que uno realiza durante un mes, tiene aparejado también ese sentido de haber hecho bien las cosas, de la realización personal y del deber cumplido. El trabajo fue creado por Dios antes del pecado, no después del pecado. El trabajo no es consecuencia, no es un castigo del pecado, es antes de que el hombre cayera en pecado. Es para la edificación, es para la construcción del ser humano. Entonces trabajemos con dedicación en lo que tenemos que hacer. Y también lo que tenemos que hacer por nuestro país es conservarlo, es amarlo, es mantener limpio nuestro entorno. Hoy día existe tanto daño ecológico y los cristianos estamos llamados a cuidar la naturaleza. Por tanto, la limpieza es uno de los primeros factores, el cuidado del agua, de los bosques, el tener esa conciencia ecológica es súper necesaria, el cuidado de los animales, el trato de nuestras mascotas, la limpieza de nuestro entorno, el respeto por el bien de otras personas, etcétera. Es decir, todas esas cosas que tienen que ver no solamente con la limpieza de nuestra mente, sino de nuestro entorno físico. No usar desmedidamente el agua, la luz, aprovechar bien todos los recursos que tenemos sin explotarlos desmedidamente. Eh, Eso nos hace buenos ciudadanos, personas que construimos juntos una patria más digna, de mejor vida social, donde todos podamos estar alegres y felices de pertenecer. Una comunidad más solidaria, más alegre, más amable, más optimista, con esperanza de un futuro mejor donde nuestros hijos o nuestros nietos y nietas puedan vivir más libremente, con alegría y con sencillez y prudencia. Eso es lo que celebramos en una fiesta patria. Los judíos hacían que cada momento de su historia estuviera ligado a su fe y al Dios a quien servían, que es el mismo Dios a quien nosotros servimos. Hagamos que cada momento de nuestra historia en Chile esté ligado también a nuestra fe evangélica, a ese Dios que nos salvó y que nos da una esperanza más allá de esta vida. Pero dejemos que nuestra patria se construya sobre las bases de nuestra fe cristiana. Es el desafío que un 40% de nuestra población o más que creemos en este Dios tiene para hacer que Chile sea una nación más grande, más próspera, más digna y que se la dejemos en mejores condiciones a las generaciones que siguen detrás de nosotros. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por nuestro país. Señor, que así como los israelitas dejaban monumentos, hitos, fiestas que recordaban la intervención de Dios en su vida como nación, nosotros aprendamos también a hacer que nuestra fe se vincule
al futuro de nuestro país. Y Señor, que las nuevas generaciones puedan ver cómo tú intervienes en nuestra historia como nación y nosotros podamos decirle, este monumento, este día especial, significan que en un momento dado tú interveniste milagrosamente a favor de un país como el nuestro llamado Chile. Señor, vamos a celebrar un cumpleaños más de la independencia de nuestra patria. Y Señor, queremos hacerlo con gratitud y con mucha esperanza en nuestro corazón. Señor, tú eres el Dios de Chile y de los chilenos y chilenas. Y por tanto, confiamos en que nuestro futuro será mucho mejor. Padre bueno, gracias. Bendecimos a nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Les espero este domingo aquí en el templo de la Iglesia de Nazareno Hualpén. Muchas gracias.